y la otra que es Firestore Database. Realtime fue el primer servicio que empezó a ofrecer Firebase. Sin embargo, únicamente pues estaba muy limitado, ya que únicamente permitía guardar ciertos objetos JSON y hacer la lectura de ellos, pero se dieron cuenta que conforme más la iban usando, pues requerían más acciones. Entonces, podemos ver una pequeña comparación entre una y otra. Ahí sí, si alguien quisiera por ahí investigarlo, pero bueno, ese no es el punto. Lo que importa es que cuál de las dos vamos a usar, la que es Firestore Database, es la que nosotros vamos a necesitar. Entonces, para poder crear una nueva base de datos, pues basta que nos vayamos aquí a la consola. Ahorita yo voy a seleccionar otro proyecto porque ya el día de ayer lo creé aquí con la cuenta que estamos haciendo la aplicación y ya no me deja volverlo a hacer de cero, como eliminarla. Entonces basta con que seleccionemos nuestra aplicación, nos vamos donde dice Firestore y crear nueva base de datos. Son actualizaciones en tiempo real, consultas potentes y ajuste de escala automático. Esta base de datos ahora tenemos una forma, bueno, dos maneras de crearla, una que es el modo de producción y otra que es el modo en prueba. Ahí la única diferencia pues son las reglas, es decir, quién va a quién y a quién le va a permitir que realice ciertas modificaciones a la base de datos. Entonces ahorita como nosotros vamos a empezar a programar y a probarla, necesitamos comenzar en modo de prueba. Dice que las reglas de seguridad van a cambiar después de 30 días. Es más que suficiente para nosotros poder hacer las pruebas. Entonces le damos siguiente y aquí nos da las opciones de, por ejemplo, dependiendo del público al que vaya dirigido nuestra aplicación o las personas que vayan a utilizar nuestra base de datos, en qué parte del mundo es donde se encuentran. Entonces aquí dependiendo, por ejemplo, si vamos a un público en específico, no sé, del norte bueno, de Sudamérica, de Australia, pues ahí podemos seleccionarlo. Sin embargo, pues ahorita nosotros vamos a dejarlo por defecto aquí, US Central, ya que pues es como el más cercano a donde estamos. Entonces, también aquí, por ejemplo, pues ya incluye algún costo extra, dependiendo de ya cuando si lo fuéramos a hacer ya de modo profesional. Entonces seleccionamos ahí lo que es US Central y habilitamos y ahí se nos empieza a crear lo que es nuestra base de datos llamada Firestore. Ahí va a tardar poquito y en lo que termina, pues bueno, vamos a ir leyendo aquí un poquito la documentación. Ya una vez que seleccionamos lo que es aquí Firestore, pues nos dice cómo implementarla. Aquí tenemos la opción para agregar datos y adicional, pues podemos ver primero cómo implementarlo. Aquí debe de haber una parte donde diga cómo hacer la referencia, cómo implementar como esa conexión a la base de datos. Pero bueno, yo ya lo tengo por ahí escrito, entonces ahí si alguien pues tiene chance, pues que lo vaya leyendo poco a poco con más calma. Entonces, aquí ya se crea nuestra base de datos, que es lo mismo que yo tengo acá. Este es mi consola de la aplicación, entonces esa es la que voy a utilizar. Aquí las tablas o los datos se guardan como colecciones. Entonces aquí nos da la opción de iniciar una nueva colección, poner el nombre y agregar diferentes campos. Pero eso no lo vamos a hacer porque ya que nosotros lo vamos a hacer mediante el código. ¿Cómo es como vamos a hacer la inserción de datos? Pues aquí nos dice que para agregar datos necesitamos agregar una nueva colección mediante una conexión a la base de datos. Entonces, primero necesitamos agregar la colección a la base de datos, después agregar un documento y los documentos se agregan como un arreglo de diccionarios. El set data es un arreglo de diccionarios. Aquí dice, por ejemplo, la llave y el valor. Aquí es un arreglo de diccionario de string, pero podemos tener de llave any. Es decir, que nosotros en vez de aquí poner un string, podemos poner cualquier tipo de objeto que nosotros querramos. Aquí a Firestore no le interesa eso. Entonces, vamos a hacer esa parte el día de hoy.
Aquí en nuestro archivo pod necesitamos implementar ahora ese pod. cd login y open pod file. ¿Cuál es el pod que ahora necesitamos implementar? Pues uno que es Firebase Firestore. Es a ver, Firestore to Swift. Todo eso está en la documentación, nada más que para ahí encontrarlo, bueno, aquí lo podemos visualizar y es el que va en nuestro archivo pod Firebase-Firestore. Entonces lo ponemos, guardamos y hay que hacer nuevamente el pod install. Recuerden que yo para el pod install necesito hacer con otro comando, pero ustedes con que hagan pod install es más que suficiente. Y ahí pues va a tardar un poquito. Bueno, ahora no tardó. Más bien ahí depende de la conexión a su internet. Puede tardar un cierto determinado tiempo. Ahí ya nos dice que ya terminó, que la instalación fue completa, que se instalaron 4 dependencias. Entonces, ahora lo que necesitamos hacer es igual en nuestro app delegate, donde hacemos como la referencia hacia Firebase, ahora tenemos que hacer una referencia hacia Firestore. Aquí abajo vamos a crear una nueva conexión. Let database va a ser a firestore.firestore. Y con eso si compilamos, bueno, antes de eso sería imprimirla para ver que efectivamente tenemos como una conexión a nuestra base de datos. Ahí la primera vez también tarda un poquito más de lo habitual, ya que pues aquí si se fijan dice 4.888 tareas. Esta es la primera vez cada que implementamos un nuevo módulo mediante Cocoa Pods, mediante los archivos pod. La primera vez que compilamos tarda un poquito más de lo normal. Ya la segunda y las demás veces pues ya lo hace de manera más rápida. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Agregar lo que es la referencia a la base de datos de Firestore para poder hacer la inserción de datos. En lo que termina de compilar, vamos a ir modificando aquí lo que es la interfaz gráfica, ya que en el menú de inicio únicamente tenemos ahí un label. Aquí lo que vamos a hacer va a ser agregar un nuevo, un botón para cerrar sesión y una tablita. Esa tablita es donde se van a ir mostrando los chats y donde nosotros vamos a poder agregar esa información. Bueno, aquí ya terminó de compilar y cuando se corre por primera vez, se supone que nos debe de imprimir esa conexión a Firestore. Aquí está. Esto que imprime aquí dice Firestore. Es la referencia que yo estoy imprimiendo dentro de mi método appDelegate. Justo cuando termina de ejecutarse este método que dice did finish launch it with options. Es decir, cuando termina de cargarse la aplicación, se configura el entorno Firebase y se configura lo que es la conexión a Firestore. Aquí únicamente la estoy imprimiendo pues para ver que realmente tengo ya como la conexión a Firestore. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hacer esa parte que les comenté. Aquí yo le voy a poner un título. Le voy a poner chats y hay que agregar ese botón de cerrar sesión. Ahí le voy a cambiar el título como salir. ¿Y qué más? Bueno, voy a agregar de una vez la tablita. Y adicional voy a agregar un text field, que es donde el usuario va a escribir para mandar los chats. Y aquí en placeholder, escribir mensaje.
y agregar un botón que va a ser el botón de enviar. Ese botón de enviar lo vamos a personalizar. Yo por ahí ya descargué un icono, el cual es el de enviar. Este de Zen lo puse sin fondo, ya que pues para darle mejor aspecto a nuestro botón. Entonces aquí en el botón de enviar cambiamos la propiedad image y le ponemos el de send. Ahí se pone ahí todo más grande de lo normal, pero basta con que le pongamos constraints. Ancho y alto le voy a poner 50 por 50. Y adicional lo voy a poner en un stack view. Ahora ese stack view la voy a incrustar en una vista. Y ahora finalmente la vista con mi tabla lo voy a incrustar dentro de otra stack view. Para ese stack view ahora sí ponerle lo que son los constraints. Es decir, vamos a ponerle 0 para todos los lados. Todavía no se logra el efecto deseado porque tenemos que cambiar todavía algunas propiedades. Por ejemplo, la stack principal, aquí la vamos a cambiar, le vamos a poner ahorita está horizontal, necesito cambiarla a vertical para que en la parte de arriba me ponga lo que es la tabla y en la parte de abajo me ponga ya lo que es el text field para enviar. Entonces aquí basta con que yo lo cambie, lo ponga primero y sin embargo todavía se ve feo, necesito la alineación ponerla fill y bueno, aquí agregarle una celda prototipo. Ahí está, ya va tomando forma como a una ventana de chats. Sin embargo, acá abajo el view necesito bajarla más. Bueno, el background se lo voy a poner de un color como azul. Y necesito entonces de alguna manera bajar más mi stack view. Entonces puedo hacer aquí dos cosas. Puedo ponerle lo que es a este stack view, alineación fill, y ponerle un constraint. Aquí la distribution le voy a poner proporcionalmente. Y bueno, aquí lo podemos hacer de esta manera. Y nada más a mi stack view agregarle constraints. Si se fijan, este stack view está dentro de una vista. Entonces le voy a agregar los constraints o el espacio para que quede no tan pegado al recuadro azul, sino que quede poquito centrado. Entonces, por ejemplo, de arriba le voy a poner 10, del lado 15, 15 y de abajo le voy a poner 40. Y ya si se fijan, pues ya va tomando ahí mejor forma. Ya nada más lo que voy a hacer, voy a invertir el orden de los elementos. Yo quiero que el botón esté del lado derecho y mi text field que esté del lado izquierdo. Entonces basta con que aquí lo ponga primero el botón. Si yo compilo nuevamente, al momento de iniciar sesión, nos va a mandar a la página de inicio. Bueno, ahorita me voy a registrar con un nombre que va a ser marco@gmail.com. Registrar. Bueno, ese ya está en uso. Entonces vamos a poner otro. Se ve ahí medio feo porque necesitamos agregar todavía ciertos constraints. Por ejemplo, la vista sería agregarle un constraint al text field. Un constraint de altura, le vamos a poner 50. Y a ver, con eso. Bueno, aquí otra cosa que les recomiendo, por ejemplo, para cuando estemos haciendo pruebas, podemos, para no estar escribiendo, estar iniciando sesión, podemos ponerle ya los nombres por defecto. Es decir, por ejemplo, aquí en el iniciar sesión, en el texto del correo, pues ponerle ya un usuario registrado
para no estar escribiendo cada vez que queramos hacer pruebas. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner el correo que ya está registrado y en la contraseña, el texto, pues también. Para facilitarme un poco las cosas. Entonces, si damos iniciar sesión, todavía se sigue viendo ahí medio feo. A ver. Bueno, en lo mientras vamos a agregar el botón de salir. Es decir, para que una vez que ya inicia sesión, si el usuario quiere salir, cerrar la sesión o, bueno, y adicional que ya no le permita regresar a la parte de atrás. ¿Por qué? Porque pues aquí ya de la parte como de experiencia de usuario ya no sería lo ideal, que pues una vez que inicia sesión pues ya que se oculte esta flechita de regresar. Entonces, bueno, aquí lo que puedo hacer es agregarle algunos constraints. Ahí está, más o menos ahí se ve un poquito ya mejor. Bueno, entonces, para agregar el botón de cerrar sesión, pues hay que vincularlo al código. Pero pues hay que agregar el view controller .swift, que va a ser el que va a controlar a este archivo. Si se fijan, nada más tengo el de registrar y el de login. Entonces, clic derecho, nuevo archivo, Cocoa Touch Class, y aquí va a ser inicio view controller. Y vincular al... Ahí está. Entonces, bueno, de una vez la tablita, acuérdense que les había dicho que hay dos formas de establecer el delegado del data source de esa tablita. Ahorita lo va a hacer de la otra forma, que es arrastrar de la tabla y poner data source y poner delegate. Lo arrastro desde el cuerpo de la tabla al primer iconito, que es el de view controller, aquí donde dice chats. Ya con eso yo puedo, ya no tengo que en el BuilDLoad establecer lo que es la tablita. En el método BuilDLoad, el data source, tabla, delegate igual a self. Entonces, bueno, aquí igual, si no detecta esto, acuérdense la solución es cerrarlo y volverlo a abrir. Ahí está. Entonces, el botón de salir, le vamos a dar aquí, salir, botón. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer cuando el usuario cierre la sesión? Queremos que, bueno, dos cosas, pues que efectivamente cierre la sesión mediante Firebase y una vez que cierre la sesión, pues que lo mande a una ventana anterior. Entonces, para cerrar la sesión, basta con nuevamente leer aquí la documentación. Creo que la documentación se las pasé el día de ayer, donde hacemos la autenticación. Entonces, nos vamos hasta la parte de abajo, después de que inicia sesión. Bueno, aquí inicia sesión y pasos siguientes para cerrar sesión. Aquí está el código. Dice que para salir de la sesión de usuario, llamar al método SyncOut. Entonces, aquí está, basta con que nos lo copiemos y lo ponemos acá donde queremos cerrar sesión. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Necesitamos primero implementar Firebase para que reconozca el método out. Acá en el import le damos import Firebase. Y bueno, lo que está haciendo aquí es una referencia, está creando un objeto de tipo Firebase que va a ser igual a Firebase out. Y aquí, como nos puede arrojar un error, es por eso que se encapsula dentro de un do catch. Aquí únicamente pues es tratar de que cierre sesión. En caso de que se logre, vamos a poner un mensaje que sea print. Cerró sesión correctamente. Y en caso de que ocurra un error,
vamos a poner error al cerrar sesión. Y le hacemos la concatenación de nuestro error. Punto localize description. Y entonces, una vez que cierra la sesión, aparte de cerrar sesión, pues queremos que nos mande a la ventana principal, que es donde aparece acá donde nos aparece el logo del TEC. Es lo que queremos hacer, que nos mande al menú principal. Entonces, para lograr ese efecto o ese que nos redirija al menú principal, el método es el siguiente. Por medio del Navigation Controller, creo ya lo habíamos implementado anteriormente, tenemos varios métodos. Con el PUP tenemos uno que es View Controller, es decir, lo regresa a un controlador anterior. PUP to View Controller, a un View Controller específico, o PUP to Root View Controller. Este es el que realmente necesitamos, el que es PUP to Root. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el View Controller principal o el View Controller padre? Pues el primero, donde empieza, donde está el logo del TEC. Ese es donde el que necesitamos. Aquí nada más Animated True. Entonces vamos a probar. Iniciar sesión. No, ya tronó aquí la aplicación. Por alguna razón, a ver. Dice que login, inicio vController, number of routing section. Ya sé por qué tronó. Es que como ya definimos la tablita, necesitamos hacer la referencia. Aquí yo me puedo dar cuenta porque dice algo de la tablita. Table view, number of routing section. Hace falta ese método y hace falta implementar los protocolos. Entonces, antes de poder continuar, pues hay que hacerlo primero. Entonces, para la tablita ya le puse los delegados. Sin embargo, necesito vincular la tabla a mi código. Me dio un IV outlet, ponerle tabla chats y finalmente implementar los protocolos de la tablita. Lo voy a hacer mediante una extensión de mi inicio view controller, UI table view delegate. Voy a implementar el protocolo del table view delegate y el protocolo table view data source. Acuérdense que esto que yo lo hago mediante extensión es como si yo lo hiciera acá arriba, si yo le pusiera implementar del UI table view delegate. ¿Sí? Es lo mismo, pero para tener un código mejor organizado, lo ponemos mediante una extensión. Y aquí basta con que le pongamos una marca para identificar. Y entonces necesito implementar esos dos métodos que forzosamente me pide. El de return 3 y acá crear nuestra celda. Va a ser por medio de nuestra tabla chats punto the queue reusable cell with identifier. Todavía no le ponemos el identificador a la celda prototipo, entonces también no hay que cuidar que no se nos pase eso. Después a nuestra celda punto text label punto text va a ser igual a hola y return celda. Eso para que no nos marque error. Y bueno, nada más la celda prototipo. Hay que ponerle un identificador. Aquí le ponemos el identifier cell. Ahora sí, si corremos, ya nos va a permitir el botón de cerrar sesión. Ahí está. Entonces, si le damos salir, pues ya dice que cerró sesión correctamente y pues nos manda a la ventana principal, al root view controller. ¿Sí? Entonces ya ahora lo que necesitamos es ocultar este botón. Es decir, pues que ya no aparezca. Una vez que estemos en el menú principal, pues ya quitar ese botón de regresar. ¿Cómo lo hacemos? Dentro del método viewDidLoad
Es decir, cuando se carga nuestra vista, vamos a hacer lo siguiente. Es Navigation Item. Dice que es el ítem que es usado para representar el controlador de la vista en el Navigation Bar. Navigation Item, hay una opción que se llama Hide Back Button, que lo que hace pues es un valor booleano en caso que es true o false. Le damos en true. Queremos ocultar ese botón de regresar. Únicamente con eso pues es para que ya no aparezca. Aquí le voy a poner ocultar el botón de regresar. Ahora sí, iniciamos sesión. Y ahí está, ya no aparece. La única forma de regresar al menú principal pues es realmente cerrar la sesión. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a hacer lo siguiente, lo que es la inserción de datos. Hasta aquí, antes de continuar, ¿alguna duda? Bueno, no hay dudas, entonces continuamos. Aquí dentro de, bueno, de inicio, para poder enviar un chat o insertar en nuestra base de datos ese chat, pues necesitamos vincular al código ese text field y ese botón. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Aquí dentro de, arriba de mi tabla, voy a hacer un IB outlet para mi text field, el cual va a ser mensaje a enviar, del tipo text field. Y el botón, cuando el usuario da clic en el botón, pues es el botón de enviar. Lo que va a hacer, pues, enviar button. Conectamos. Y yo voy a crear un modelo para mis chats. Es decir, necesito crear un nuevo archivo, el cual va a ser Swift File. Va a ser le voy a poner mensaje, porque va a ser del tipo mensajes. Va a ser un objeto personalizado del tipo mensaje. El mensaje va a tener dos parámetros. Struct mensaje va a tener un remitente para saber quién lo envió, que va a ser del tipo string, y va a tener también el cuerpo del mensaje o el mensaje en sí mismo, que va a ser de tipo string. Entonces yo ya tengo ese modelo que va a ser para poder crear mis mensajes personalizados. Entonces aquí en el inicio voy a crear un arreglo de mensajes para poder llenar mi tablita con ese tipo de objeto. Entonces voy a crear aquí pues mi arreglo de objetos, mi arreglo de chats o de mensajes. Chats va a ser igual a mensaje y lo inicializamos en vacío. Después aquí necesito crear la conexión a mi base de datos para poder hacer la inserción. ¿Cómo hago esa conexión? Pues igual como lo hice acá en el app delegate, hacer mi referencia a la base de datos en inicio, aquí. Entonces ahí ya tengo mi referencia a mi Firestore. Y bueno, ¿qué más sigue? Pues aquí en mi tablita, en vez de retornar 3, que me retorne mis chats.count. Y acá en el label.text, que me retorne mis chats en el indexpath.row. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Pues el cuerpo del mensaje. Y por ejemplo, en mi celda.detaillabel.text puedo mostrar el remitente, es decir, quién lo envió. De mi arreglo chats en el indexpath.row y poner el remitente. Sí, entonces ya con eso, bueno, ya tenemos un arreglo personalizado. Ahora sí viene la parte interesante de hacer la inserción de datos. Dentro de enviar mensaje, ahora sí vamos a leer la documentación.
¿qué es lo que necesitamos para agregar una nueva colección o un nuevo dato a nuestra base de datos? Aquí tenemos nuestra base de datos vacía y bueno, el método para agregar datos, aquí está. Dice que necesitamos agregar una nueva colección. Ponemos el nombre de la colección mediante el método de documento, agregar pues los datos, ¿no? Entonces basta con que yo lo copie y vamos a hacer aquí lo siguiente. Para poder agregar eso, pues necesito primero los dos parámetros. Es decir, necesito el mensaje y el remitente. El mensaje para los parámetros que voy a agregar van a ser estos. Aquí en vez de Los Ángeles y USA, los datos yo voy a agregar dos. Que es decir, voy a crear un nuevo objeto del tipo mensaje que ya creé y necesito dos parámetros. El remitente y el cuerpo de mensaje. Para el mensaje, el cuerpo de mensaje, pues es fácil, ¿no? Es aquí, necesito vincular al código ese text field. Bueno, creo ya lo hice. Se llama mensaje enviar text field. Ya está, ese es el cuerpo de mensaje. Pero para sacar el remitente, es decir, para saber quién lo envió, ¿cómo puedo hacer eso? Pues muy fácil, lo puedo hacer con un método también de Firebase, el cual, bueno, aquí no sé bien en qué parte está, pero se los voy a adelantar para alcanzar a terminar. El cual es mediante el método de out, voy a sacar es decir, como el usuario actual, pero lo voy a hacer mediante una variable segura. Voy a primero crear el mensaje, va a ser igual a mi mensaje a enviar, punto text, y mi variable remitente, que va a ser igual a, por el método de out, otra vez out, punto current user. Current user obtiene lo que es el usuario que está logueado, pero del current user necesito ¿qué parámetro? Pues el email. Aquí si por ejemplo pusiéramos, si tuviéramos el nombre registrado, puedo sacar más parámetros. Entonces, en caso de que se cree mi variable segura, tanto mensaje y tanto remitente, pues ahora sí voy a mandar llamar el método de dbCollection. Lo voy a hacer aquí desde cero, guiándome en lo que ya tengo. Entonces, dbCollection, voy a agregar el nombre de mi colección. ¿Cómo se va a llamar? Pues se va a llamar mensajes. Después, document. No, es add document. Add document y me pide un arreglo de diccionario. Aquí en el arreglo es donde yo voy a ponerle los dos campos que necesito. Necesito agregar entonces lo siguiente. A documents voy a ponerle mi arreglo de diccionarios. La primera llave se va a llamar remitente y lo que le voy a mandar pues va a ser el remitente que ya creé aquí arriba. Después pongo la coma para poner el siguiente parámetro o la siguiente llave que va a ser mensaje, dos puntos y pongo pues el mensaje que ya también creé previamente acá arriba. Entonces ya tengo el mensaje y el remitente. Y esto lo voy a agregar a un closure para, en caso de que se logre hacer eso, pues hacer cierto código o en caso de que ocurra un error, pues mostrar el error. Error in. Y esto pues ya le agregué un closure. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. En caso de que ocurra un error, mediante una variable segura otra vez, if let e es igual a error. Si hubo un error, pues que imprima error al guardar en Firestore. Y que imprima pues ese error, localize description. En caso de que no hubo error, pues quiere decir que sí se realizó la inserción.
Ajá. Entonces, en caso de que sí se guardó, pues aquí pues únicamente que imprima, pues para nosotros saber que se guardó la info en Firestore. Entonces vamos a probar ya con eso si funciona. Entonces ejecutamos y vamos a ver. Iniciar sesión. Iniciamos sesión. Aquí escribir un nuevo mensaje, por ejemplo, hola. Le damos enviar y al momento de enviar dice que, bueno, aquí este document successfully written es como un mensaje directamente de Firestore y esto que dice que se guardó la info en Firestore, pues es porque realmente no hubo error, entonces entró en el else y realmente se hizo la inserción. Podemos corroborar dentro de nuestra colección, de nuestra base de datos, si actualizamos, ahí aparece lo que es la colección mensajes. Y, es que ¿saben qué? Como tengo el código acá abajo, el que me copié el que me copié de Firestore, es por eso que se escribió esto, de Documents Successfully Written, porque esto era la plantilla, se me olvidó borrarla. Es por eso que ahora agregué dos colecciones. Tengo la de Cities, LA, y tengo esos parámetros, y tengo la de mensajes que yo creé, con estos campos, mensaje y remitente. Entonces, el remitente pues es el usuario que está logueado, que es marco@gmail, y el mensaje pues fue el que yo escribí de hola mis alumnos. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, entonces esto hace falta que lo eliminemos. Todo esto. Pero si se fijan, pues ya se hizo lo que es la inserción a la base de datos. Ya nada más lo que tendríamos que hacer ahí, pues todavía, una vez que se inserta la base de datos, una vez que se guarda, pues que mi mensaje enviar punto text, que lo borre, va a ser igual a vacío, porque una vez que se envía el mensaje, pues que se inserte, que se borre aquí y que se recargue la tablita. Entonces, para que se recargue la tablita tendremos que hacer lo siguiente, sería el reload data y pues todo eso. Aquí sería self, porque estamos dentro de un closure. Self mensaje enviar. Y aquí tendríamos que crear el nuevo objeto, agregarlo al arreglo que es de chats y finalmente hacer un reload data. Pero si quieren eso, pues ya lo hacemos mañana. Antes de terminar, ¿alguna duda? Por ejemplo, esta de Cities, puedo yo borrar la conexión directamente desde aquí para que ya no nos haga ahí este ruido. Entonces ya tenemos nuestra colección, que es como si fuera nuestra tablita. Aquí Firebase se maneja como si fueran documentos dentro de una colección y cada documento pues tiene sus campos. Entonces en realidad, como quien dice, la base de datos se le llama colección, a la tablita se le llama documento y a los campos o atributos pues igual, se les llama campos. Entonces aquí como la estructura de Firebase es diferente a la de Core Data y es diferente a la de SQLite o de SQL, pero pues viene siguiendo casi los mismos principios. Tenemos nuestra base de datos, tenemos nuestras tablas y tenemos nuestros campos. Si por ahí alguien quisiera pues investigar un poquito más acerca de Firebase, pues basta con que lea aquí la documentación. Sí, aquí viene pues muy explicado todo, desde cómo configurarlo, cómo agregarlo y toda esa parte. ¿Sí? ¿Alguna duda?